Bueno, vamos a dar comienzo a este video que no corresponde a tema 7, que es economía y mercados, pero no es la explicación del tema 7, sino una ayuda, digamos, para la realización del informe. O sea, acá vamos a tocar algunos puntos clave que tienen que tener en cuenta al momento de desarrollar el informe. Obviamente ustedes pueden hacer el informe con otras conclusiones, con otra perspectiva, eso está libre a ustedes. Lo que hago acá es yo dar mis puntos, presentar mis puntos que son similares a los que vamos tocando, tocamos en clase cuando explicamos el tema. Bien, bueno, primero hablar un poco sobre cómo es un fieldot, ¿sí? Básicamente la dinámica de un fieldot es traigo terneros flacos de una zona donde se hace cría y los engordo rápidamente, le doy un alimento alto con energía y en proteína de muy buena calidad, ¿sí? Para que en un plazo relativamente corto lleguen a un peso adecuado, con un engrasamiento adecuado y los vendo para directamente ya a un frigorífico, una carnicería. Bien. Obtenemos animales entonces de zona de cría, que en general tienden a ser, digamos, zonas desérticas o semidesérticas, de clima árido, semiárido, ¿sí? Son zonas donde generalmente se hace la cría, ¿sí? Ahí hay vacas y toros, producen terneros, y esos terneros se transportan a otras zonas, generalmente, ¿no? Donde se hace el engordo. O sea, están desplazados tanto temporalmente, porque unas cosas ocurren antes y otras después, y zonalmente, ¿sí? Espacialmente, digamos, son lugares distintos, regiones distintas del país, digamos, ¿sí? Hasta provincias distintas. Eh, y en general de los casos, empresas distintas. O sea, yo compro los terneros a otro empresario y después yo los vendo a otro empresario. ¿Bien? Y entonces los acostumbramos, o sea, pasan de un alimento que es básicamente pasto, general de muy mala calidad, a un alimento que tiene alto contenido de granos, ¿sí? Con alto contenido de energía, ¿sí? Acá presentamos dos dietas distintas, ¿sí? El forraje ya es el mínimo posible, el 10%, puede ser más alto, ¿no? Un maíz, un núcleo, y puede ser una urea, un cuchillo, una frechillo, ¿bien? Que nos van a estar dando parte de la proteína. El núcleo nos va a dar lo que serían los minerales, ¿bien? Estas son dos posibles dietas, habría muchísimas más, ¿sí? ¿De qué va a depender de esto? Bueno, básicamente entre estas dos va a depender del precio de la urea, el precio del afrechillo y relativamente un poco el precio del maíz, ¿sí? Vemos que la proporción de forraje y de núcleo no cambia, ¿sí? Eso, su precio no varía, no nos hace decidir entre estas dos. Bueno. En cambio, en el caso de los cerdos, a diferencia del field, los plazos son mucho más largos, porque acá la cría ya está dentro de la misma empresa. Entonces, los plazos de toma de decisión son mucho más largos. ¿Bien? La alimentación. Acá no tenemos forraje, entonces nuestro margen de error o de decisión, digamos, es más acotado. Yo una vaca, en caso de que el maíz esté muy alto, yo tengo más opciones, por ejemplo, darle solo pasto. O sea, puedo tomar esa decisión. En cambio, los cerdos, tomar la decisión, yo no puedo dar solo pasto, que es un alimento muy barato, de mala calidad, pero muy barato, porque el cerdo no lo puede digerir, básicamente. Bien. Y en cuanto a la comercialización, el rango de comercialización de peso y de calidad es mucho más acotado que en la vaca, ¿sí? Y más en tiempo. O sea, el cerdo, el tiempo en el que yo me puedo pasar, digamos, no pude vender esta semana, lo vendo la semana que viene, es mucho más acotado que en la vaca. En la vaca yo tengo más plazo, digo, bueno, le doy pasto y puedo patear el momento de la venta a dentro de un mes, dentro de 2 semanas, dentro de 3 semanas, dentro de una semana. Tengo más flexibilidad en el field que en la gran cosa, ¿sí? Bueno, esto que decíamos, ¿sí? Tenemos todo el ciclo, recordemos, hacemos el servicio, la gestación, la maternidad, el de cría, ¿sí? Y después a desarrollo y terminación. Bien, ahora ya vamos. En el field tenemos más o menos un plazo de, digamos, 3, 4 meses, todo depende del peso de entrada y el peso de salida. En cambio, en la granja porcina, todo el plazo nos toma más o menos a cada 12 meses, digamos 10 meses, ¿sí? Sería el número más correcto, si esto está muy redondeado para arriba, pero digamos 10 meses, desde el servicio hasta la venta. Esta cerda
entra en servicio antes de la venta de este cerdo, ¿sí? Eso tiene que quedar claro, o sea, esto es una pelota que va girando, o sea, en ambos casos yo todas las semanas vendo y todas las semanas sirvo, todas las semanas compro animales, o sea, constantemente es una pelota que va girando, ¿sí? No es que hasta dentro de 3 meses yo acá no vuelvo a comprar animales, y no es acá que hasta dentro de 12 meses o 10 meses yo no vuelvo a servir la cerda, no, no, constantemente yo tengo animales que voy comprando y vendiendo, sirviendo y vendiendo, ¿sí? El tema es que en el momento que yo tomo la decisión, hasta que yo lo vendo, pasa un tiempo. ¿Bien? Y después la cuestión de que acá que tenemos la alternativa de dar pasto. Bien, acá el margen es mucho más amplio, ¿sí? En las vacas que en el cerdo. El margen acá es mucho más pequeño. Capacidad de venta, ¿sí? Acá lo que relacionamos con liquidez. Yo tengo una vaca, la vendo a un determinado un precio, perfecto. Tengo un cerdo, lo vendo a un determinado precio, tengo un mercado, perfecto. Ahora, ¿qué pasa el día que yo tengo muchas vacas para vender? ¿Sí? Por la X razón, yo puedo vender vacas más pequeñas, o sea, tengo un mercado para ternero flaco, tengo un mercado para novillo, novillito gordo, ¿sí? Que digamos sea, puedo vender animales de 200 kilos o animales de 400, 500 kilos. Para ambos casos tengo un mercado. Para ese abanico tengo un mercado, me lo van a saber pagar. Ahora, en el caso del cerdo, el mercado ya se me acota. O sea, yo ese cerdo extra no lo voy a poder vender. Ese cerdo pasado, grande, ¿sí? Que se engrasó, no lo voy a poder vender. Por lo tanto, podemos decir que en el caso del bovino la liquidez es mayor. ¿Por qué? Porque al momento de tomar la decisión de vender una unidad extra, ¿sí? Un ternero extra, un novillo, un novillito extra, el precio se reduce menos. En cambio, en el cerdo, si yo quiero vender un cerdo extra, el precio se me reduce. Es, bueno, te compro este cerdo de más, pero el precio te lo bajo. ¿Se entiende? O sea, en este caso, al ser un mercado más grande y con más flujo de animales, mercado más grande me refiero a que en Argentina lo que más se compra y lo que más se vende son vacas, el precio tiende a reducirse menos al momento que yo salgo a vender. O sea, si yo salgo a vender de la noche a la mañana 100 animales, el precio no va a bajar mucho. Ahora, si yo salgo de la noche a la mañana a querer vender 100 o 200 cerdos, el precio se me va a castigar. Bien, otra característica importante, si comparamos Argentina con, no se diga con el mundo, digamos con un país vecino, bastante similar en varias cuestiones, ¿cuánto se exporta de grano y cuánto se exporta de carne? Bien, Argentina exporta cada 1 kilo de carne, cada 1 kilo de carne o cada 1 tonelada de carne, se exportan eh, 40 toneladas o 40 kilos de maíz, ¿sí? O sea, la relación es 1 a 40. En cambio, en Brasil, la relación es 1 a 5. O sea, yo exporto 1 tonelada de carne, exporto 5 toneladas de maíz. O sea, en Argentina exportamos mucho maíz para la cantidad de carne que exportamos. Y Brasil, con respecto a nosotros, exporta mucha carne con respecto a la cantidad de maíz que exporta. Bien, ¿eso qué hace? Hace que si a nivel internacional el precio del grano sube, ¿sí? Y el precio de la carne sube, como Argentina exporta mucho grano, el grano a nivel nacional, el precio sube también. O sea, el precio de Argentina, del maíz a nivel nacional, sigue mucho el precio internacional. Ahora, el precio de la carne en Argentina no sigue el precio internacional porque Argentina no exporta mucho de lo que produce, ¿sí? Exporta muy poco. En cambio, en Brasil, si el grano sube, la carne sube a nivel internacional también y eso hace que el precio nacional suba. O sea, el problema en Argentina es que la carne está muy expuesta a subidas del precio de los granos, que es el insumo principal, o sea, el 90-95% de los costos son grano. En el cerdo o en la vaca estás muy expuesto a esa subida de precio. En cambio, en otros países, con nuestra estructura de exportación, al ser más tomadores de precio del precio internacional, porque exportan mucho, si el precio del grano sube y el precio de la carne sube, el precio nacional de la carne también sube. ¿Se entiende?
Bueno, entonces vamos a comparar estos dos sistemas. Uno, donde tenemos un tiempo acotado de producción, ¿sí? Que es el filtro, o sea que nuestra capacidad de responder es más corta en el tiempo, y donde tenemos más flexibilidad de lo que le damos a comer. O sea, tenemos un abanico de opciones más amplio que en la granja porcina. En la granja porcina tenemos un plazo de previsión más largo. O sea, yo tengo que sirvo una cerda hoy y lo que yo tengo que ver es a 10 meses en el futuro. Y encima mi capacidad de tomar decisiones es más acotada. Porque los animales tienen que tener un peso determinado y porque el alimento que le tengo que dar está muy limitado. O sea, yo no tengo muchas opciones en los cerdos para usar. En cambio, la vaca sí. Bien, eso es lo que tiene que quedar claro. Repasamos concepto de rentabilidad. ¿Sí? La rentabilidad era la raíz de los beneficios sobre la inversión, ¿sí? La raíz con n en años. Beneficios son ingresos menos inversión. Bien. La inversión es lo que decido yo. Y los ingresos lo determina el mercado. Yo soy siempre tomador de precios. Entonces, ¿qué decisión tomo yo? En base a unos ingresos que yo espero, supongamos, yo espero que la carne se venda dentro de 10 meses o dentro de 3 meses, cuando yo venda ese novillo o ese cerdo, tanto. Yo espero que la carne valga tanto. ¿Cuánto voy a invertir? Si yo espero que la carne no valga nada, entonces yo no invierto nada. Si yo espero que la carne valga mucho, invierto mucho. ¿Se entiende? El orden es al revés de lo que creemos intuitivamente. O sea, creemos intuitivamente que los costos son los que van a determinar el precio de venta, pero es al revés. El precio de venta, o sea, el precio al que yo voy a vender, es el precio que a mí me determina, bueno, hasta acá vos podés invertir. Más no, porque te vas a fundir. Bien. Bueno, vamos a comparar distintas producciones. Por ejemplo, un maíz, ¿sí? Tenemos un maíz en realidad dura menos de un año, dura 6 meses, ¿sí? Pero vamos a decir que el plazo es un año desde que sembramos y no hicimos otra cosa en ese lote. O un bosque, supongamos un caso extremo de roble, estamos 40 años, ¿sí? Si fuera otro monte forestal de pino o de álamo, estaríamos hablando de 5, 10, 15 años, ¿bien? Uno tiene un bajo riesgo, ¿sí? O sea, puede que pase algo como lo de la foto, que me caiga una nevada, ¿sí? En plena época de cosecha, el riesgo es bajo, ¿sí? Entonces, y en un monte forestal todavía el riesgo es aún más bajo. ¿Por qué? Porque el monte forestal no se ve afectado mucho por una nevada, por ejemplo, ¿sí? Hay factores climáticos que no le dañan. Un granizo a un maíz lo destruye, a un monte forestal sobrevive, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Como la diferencia de plazo es muy larga, ¿sí? Si yo tengo que invertir algo que voy a recibir el dinero en muy largo plazo, ¿sí? Yo voy a esperar que eso sea muy rentable, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si la rentabilidad es igual, o sea, si ambos es del 10%, la rentabilidad estimada, yo voy a invertir en lo que me devuelve el dinero en un año. ¿Por qué? Porque yo en un año ya me aseguré ese dinero. ¿Sí? Esta es la rentabilidad anual, ¿sí? No después de 40 años, ¿sí? Porque ahí claramente invierto en esto. La rentabilidad año a año, ¿sí? Si es la misma, invierto en esto porque el plazo es más pequeño, o sea, es más seguro, ¿sí? Tengo más seguridad de que dentro de un año el país, el contexto macroeconómico, el contexto mundial no va a cambiar demasiado. Ahora, dentro de 40 años, yo no sé qué puede pasar. ¿Bien? Otro ejemplo. Mismo plazo, por ejemplo, un cultivo de maíz, el mismo de antes, y un cultivo de frutilla. ¿Sí? ¿Qué pasa? El cultivo de frutilla tiene muy alto riesgo, porque me lo puede dar una peste, porque puede caer un granizo, una nevada, lo mismo que el maíz, pero también puede pasar que no lo logre vender. ¿Por qué? Y porque no llegué a la verdulería, no llegué al supermercado a tiempo, entonces se me pudrió la mayor parte de la fruta. Hay un montón de problemas. No conseguí a alguien que lo coseche en el momento adecuado y entonces hay un montón de problemas que hacen que el riesgo de un cultivo de frutilla sea mucho más alto que el del cultivo de maíz. Si la rentabilidad es igual, y yo me voy con el maíz. ¿Sí? Ahora, para que yo invierta en la frutilla, al ser más riesgoso, yo espero que la rentabilidad sea más alta. Por ejemplo, 25% anual. Vamos a otro, ambos de, digamos, relativamente alto riesgo, ¿sí? La manzana no tiene tanto riesgo como la frutilla, porque la manzana más o menos
dura un poco más que una frutilla, ¿sí? Una frutilla es una papa caliente, o sea, si no lo vendiste en el plazo de una semana o 2 semanas, o la tuviste sobre la heladera, se te pasó, es invendible, se regala prácticamente la fruta en esas condiciones. En cambio, la manzana, tenemos, además de tener un plazo más alto, tenemos un poco más. Acá los números están mal. Si la rentabilidad fuera del 10, o sea, si acá tendría que decir 10%, ¿sí? Si fuera del 10% en ambos, yo invierto en el manzano, porque a pesar de que el plazo es más largo, pero también el riesgo es más bajo, ¿sí? Si la rentabilidad, entonces acá yo esperaría que fuera más alta, ¿sí? Esto es muy subjetivo igual, depende de qué es esto de mediano riesgo y qué es esto de alto riesgo, ¿sí? Eh, y el plazo, si consideramos, porque para que el manzano empiece a producir serán 3, 5 años, pero al final de su ciclo productivo van a pasar 15 años por lo menos, ¿sí? O 10 años. Entonces, tengo que evaluarlo al final de su ciclo productivo. Bueno, tiene que, entre comparando esos, más o menos ya nos tenemos que dar una imagen de qué es lo que va a pasar acá. Si la rentabilidad entre un fildo y una granja porcina es igual, pero el plazo y el riesgo es distinto, yo voy a invertir en aquello en el que el plazo sea más corto y el riesgo sea más bajo, ¿sí? A una misma rentabilidad. Entonces, para que yo invierta en una granja porcina? Bueno, la rentabilidad que yo espero al final de un año tiene que ser más alta. O sea, para que alguien me diga, o perdón, para que yo tome la decisión de invertir en una granja porcina, tengo que esperar que la rentabilidad a fin de año sea más alta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es más rentable, la granja porcina o full? La granja porcina. ¿Por qué? Porque es menos segura, es más riesgosa, entonces hay menos gente que tiende a invertir en ese tipo de negocio. Y hay más gente que tiende a invertir en este tipo de negocio, ¿sí? Más cuando vivís en un país inestable. En la medida que el país es más inestable, tienden a estar esas producciones que, a pesar de ser menos rentables, de tener una rentabilidad más baja, son más seguras, ¿sí? Entonces, tienen a haber producciones entre estas más de manzana, o entre estas más de maíz, o entre estas más de forestal. No, perdón, más de maíz, ¿sí? Porque el plazo y la seguridad me da a mí, justa, valga la redundancia, más seguridad, ¿sí? Me quedo más tranquilo de que lo que pueda pasar, en todo caso yo puedo cambiar de plan de acción, puedo decidir, bueno, listo, no encierro más animales, dejo de comprar animales, me dedico a otra cosa. En cambio acá, imagínense todas las instalaciones, todo lo que compré, todos los pisos, los comederos, todo lo que invertí, tomar la decisión de decir, bueno, ya no me dedico más a esto, es mucho más riesgoso, ¿sí? Bueno. Con eso más o menos tienen que tener un pantallazo de cómo ir encaminando el informe. Obviamente que esto está en manos de ustedes, nos estamos viendo y en cualquier caso, cualquier consulta me la comunican. Nos vemos.